Muy buenas, Comisión de Multirreincidencia, Ayuntamiento de Barcelona. Estuve el otro día allí, invitado por el Grupo Municipal de Vox. Gracias a Gonzalo de Oro y a Liberto por la invitación. Gracias, sobre todo, un detalle a Gonzalo de Oro, que fue el único político que habló en español, a pesar de que sabían de que en esa comisión había gente como yo, que no hablaba catalán, ni siquiera el político del PP habló en español. Hice un esfuerzo ímprobo por entenderles a todos. Cuando hablan muy rápido o con ciertas palabras, a veces pierdo el hilo del discurso. Aún así, soy una persona tolerante y con sentido común. Fui a hacer un trabajo e intenté hacerlo, los escuché. Probablemente no pude contestarles a todos porque estaba en inferioridad de condiciones. Recordar solo a los políticos, a todos, incluidos al del PP, que la lengua es una de las cosas que nos separan de los animales. El poder de comunicación que tenemos los seres humanos, cuando es el propio ser humano el que crea una barrera a la comunicación donde no la hay, pues nos acercamos mucho al estadio animal. Allí todos hablábamos un idioma que además es una lengua universal, que es el español. A mí me costó bastante entenderles a todos, me costó bastante seguir el hilo de todos los discursos, y sin embargo ellos no tendrían que haber hecho ni el más mínimo esfuerzo por hacerse entender, porque todos hablaban español. Bueno, quede aquí como queja. ¿Qué fue lo que noté? ¿Qué fue lo que sentí? Lo mismo que cuando voy a cualquier asamblea. No es la primera, como ya sabéis. Desolador. Los ciudadanos de Barcelona en los próximos años lo van a pasar muy, muy mal. Otra anécdota, el concejal Marc Serra Solé, de En Común, de los Comunes de Podemos. Pidió expresamente que personas como yo, por estar en la actualidad asesorando a un partido político en el Congreso de los Diputados, no pudiéramos participar en esa comisión. La representante de Esquerra Republicana de Cataluña se adhirió a esa petición. Yo lo único que hice fue resumirle cuál era mi experiencia y mi currículum policial, mi experiencia sobre el terreno, además de mi experiencia académica, y advertirle de algo que sabe todo el mundo, que yo no estaba allí en representación de ningún partido, sino como presidente de la asociación prescriptora de ciencia policial más grande que hay hoy en España. El currículum, la experiencia de campo, los conocimientos académicos no parecían importarle mucho a Marc, que aún así insistió de que yo no debía participar allí, y a cambio nos presentó como la propuesta, el experto que ellos llevaron, los comunes llevaron, Podemos llevó allí, es Àlex Solà Paños, que al parecer fue abogado de Colau, que traía el mismo discurso que ha llevado a Barcelona a ser la primera ciudad en rendirse criminalmente, es decir, lo punitivo no nos va a sacar de esta, hay que tomar medidas alternativas, está todo relacionado, que si con la pobreza, que si la exclusión social, que si... Bueno, lo de siempre, y si sigue la ciudad a manos de esta gente, sería dentro de 5 años una ciudad casi en guerra, como aquellas ciudades norteamericanas de los años 80, como Nueva York de los años 80, tan representado en el cine, ¿no? Yo les dije que era imposible de estadios, de los medios y de los bajos, las políticas educativas y sociales sí tienen cierto impacto, ¿vale? Y la subida o bajada de penas no suele tener impacto en escenarios de delincuenciales o criminales bajos. En los escenarios de degradación criminal muy alta, como los que está Barcelona ahora, solo existe un camino, que es el aumento de lo punitivo, el aumento de los planes de tolerancia cero, del cambio de la política criminal, es decir, aumentar el coste para el delincuente. Porque el delincuente, cuando no encuentra coste, encuentra recompensa, invitación a seguir. Y esa invitación a seguir es precisamente la reincidencia, ¿no? Y así se lo dice saber. Como siempre, esta gente habla siempre igual, hablan así también en las universidades, solo que aquí se dirigen a políticos que son fáciles de engañar porque no conocen nada de este tema, y en las universidades a chicos de 17, 18 años que también obviamente son fáciles de engañar porque empiezan en este mundo y todavía no saben nada. Cuando tienen un profesional delante ya es mucho más difícil. Entonces él dijo que hay estudios que indican que el aumento de las penas, ¿verdad?, no supone un descenso en la criminalidad violenta. Yo luego tomé el turno de palabra y dije, cuando alguien dice que hay estudios, si luego no muestra esos estudios, o si dice esta frase típica de está demostrado que, y luego no lo demuestra, hay que poner eso en cuarentena. El presidente le concedió un último turno de palabra para que explicara cuáles eran esos estudios, y este hombre dijo, este es experto, este es el experto que asesoraba a Colau, o el abogado de Colau, dijo que está demostrado que aumentar las penas no reduce la delincuencia porque el Código Penal del 95 español era el Código Penal más duro de Europa, y los delitos de robo no bajaron, referido a los delitos de robo con fuerza, ¿vale? Y los delitos de robo con fuerza no descendieron. Hombre,
se pueden decir mentiras, mentirijillas, cosas opinables y se pueden decir barbaridades. Esto es una barbaridad. Es decir, uno de los códigos penales más laxos en Europa para los robos con fuerza es nuestro código penal. España es el paraíso de los robos con fuerza. Hay bandas itinerantes que ni siquiera viven aquí, vienen, hacen el verano, pegan 70, 80 palos y se vuelven a sus países. Y como, a ver, lo mejor para hablar de un tema es contactar con un especialista en ese tema. En los años 90, finales, sobre todo a principios de este siglo, en España operó un ladrón experto en robos con fuerza, que es probablemente uno de los mejores de las últimas décadas. Robó en casa de las Koplovich, robó las cajas fuertes de un banco en Yecla, se llevó millones de euros. Participó en el robo de toneladas de cocaína que estaban resguardadas o incautadas dentro de un almacén de la policía, o de la Guardia Civil, ya no me acuerdo. Bueno, uno de los mejores, ¿no? Este hombre no era español. Y cuando le preguntan por qué vino a robar España, pues es muy sencillo de explicar. Este hombre estudió todos los códigos penales y dijo, yo soy muy bueno en lo mío, pero claro, también tengo que tener en cuenta de que puedo fallar. Y si fallo, ¿cuál es el mejor país para robar si luego te detienen? ¿Cuál es el país donde tienes menos pena? Y adivináis cuál era, ¿no? Os dejo el vídeo explicándolo él mismo. Yo fui uno de los mayores ladrones, posiblemente. No se puede decir que haya robado solo en España, pero España era un buen territorio antes de que cambien las leyes. ¿Por qué era buen territorio España? Porque las leyes eran laxistas por el tipo de robos que yo hacía, que eran robos con fuerza de las cosas, y las condenas eran máximo de 3 años. Luego, por otra parte, estaba Joan Domènech Abad Esteve. Era el propuesto, al parecer, por Esquerra Republicana de Cataluña. No lo pude seguir, hablaba bastante rápido todo el hilo del discurso y prácticamente no nos dirigimos, ni él a mí ni yo a él, no confrontamos argumentos, pero al final como que se enfadó por una cosa que yo dije. Quería decir, dijo algo así como que hay cosas que son mentiras y se pueden demostrar que son mentiras, muy enfadado, pero el presidente ya no le dio la palabra porque a mí también me había dicho que había que reducir los tiempos. Tengo que decir que el presidente era de Junts, Jordi Martí Galvís, y que llevó la sesión muy bien. Cortó la palabra donde había que cortarla, repartió, fue tolerante con los tiempos. Y yo creo que es un buen presidente de comisión. Además, tengo que agradecerle, aunque luego habló en catalán durante toda la comisión, tengo que agradecerle que se dirigió a mí y me recibió en la sala en español, ¿vale? Entonces, bueno, pues como a excepción de Gonzalo de Oro y Liberto de Vox no lo hizo nadie, pues tengo que agradecer, se lo llevó bastante bien la comisión. Bueno, este hombre luego habló conmigo, Joan Domènech Abad, para explicarme por qué se había enfadado. Para decirme que era incomprensible que yo dijera que ahora había muchísima más delincuencia que en los años 80, que él era un barrio obrero, Cornellá. Bueno, esto ya está requete discutido, yo creo, ¿no? Yo también soy de un barrio obrero en la cuenca minera del Caudal, en Mieres, Asturias. Es incomparable la delincuencia de hoy con la de los años 80. La delincuencia de los años 80 está muy ligada a la degradación de los barrios con la heroína. Si no hubiera habido heroína en los 80 habrían sido un vergel de seguridad. El drogodependiente que te sacaba una cheira, una navaja, si le dabas 40 duros, 200 pesetas, te dejaba ir. La mayoría eran vecinos y conocías incluso a sus padres. Sí había violencia, porque el síndrome de abstinencia generaba mucha violencia, pero nada comparable con lo que estamos viendo hoy en las calles. La implementación de bandas criminales, el control de la mercancía y el territorio, el uso de armas de guerra. Acabamos de ver en Francia el asalto a un furgón blindado con armas de guerra y ejecuciones sumarias. Es decir, hoy mismo vamos a la prensa, le han dado una paliza a un chaval, no recuerdo dónde, en el metro, le han quitado todo lo que tenía y no contentos con eso le han tirado a la vía del tren. La violencia, por marcar territorio, por conseguir estatus, nada que ver con el vaquilla y el torete, que robaban para el siguiente pico. Absolutamente nada que ver. Los policías hoy salen pertrechados como soldados, con chalecos, con IFAC que les permiten hacer un stop de bleed, una parada de sangrado. Y los malos usan armamento de guerra. Y esto va a escalar. En Suecia, que fue el primer país en perderse, las bandas criminales ya usan granadas de mano. ¿Cómo se puede comparar la violencia de hoy con la de los años 80, hombre? ¿Bajo qué parámetros? Si estamos por primera vez por encima de los 1000 homicidios anuales, si sumas los intentados y los consumados, claro, porque si quitas los intentados, lo que sabemos es que no suben mucho los homicidios, pero porque la ciencia médica de primera respuesta ha mejorado mucho y la UBI móvil ya te estabiliza sobre el terreno, algo que no pasaba en los 80 cuando te apuñalaban, ¿no? Pero si te apuñalan, te apuñalan. El crimen está. Estamos por encima de 1000, sin
tener a la banda terrorista ETA matando decenas de personas todos los años. Tenemos incrementos exponenciales de las agresiones sexuales. Tenemos nuevas formas de criminalidad como las agresiones sexuales grupales que ya ocurren día sí, día también. Tenemos palizas, violencia por violencia en vídeos grabados prácticamente a diario. ¿Cómo se puede comparar esto con los barrios de los años 80, por mucho que fuera un barrio obrero? Yo nací en un barrio obrero y en las noches de verano salíamos y cruzábamos la ciudad de punta a punta cuando éramos niños, sin preocupación siquiera de nuestras madres. Volvíamos a nuestras casas andando, algo impensable hoy para nuestros hijos. No sé si es una cosa emocional, de recuerdos, o es una cosa de que se te quedó grabado que aquel drogodependiente un día te puso una navaja y te quitó 40 duros. Pues supéralo. La violencia de hoy es inmensamente superior a la de los años 80. Lo dicen las cifras, la percepción general de los ciudadanos, cómo tratamos y cómo dejamos, o cómo hemos reducido los espacios de libertad de nuestros propios hijos. No hace falta ser muy listo para saber que hoy no nos enfrentamos al vaquilla y al torete. Hoy nos enfrentamos a narcos en el Estrecho, a luniceros que roban Porsches Cayenne y tienen bandas organizadas y no dudan en pasarte por encima en Madrid. Son escenarios cada vez de mayor degradación criminal. Eso se han unido las bandas que estamos importando de África, que son muchísimo más violentas que las de aquí, que cambian perfiles criminales de ciudades, como lo han hecho en Europa y lo están ya haciendo aquí, a pesar de que hay mucha gente que vive en zonas residenciales con videovigilancia y tienen escoltas, pues no quieran reconocerlo, no quieran aceptarlo. Claro, ellos tienen mucho dinero para su seguridad, el carnicero del barrio no tiene tanto dinero para su seguridad. El paradigma ha cambiado, todo ha cambiado, es una ridiculez discutir si la realidad criminal hoy es más violenta que la de los años 80, una auténtica ridiculez. Pero bueno, este hombre se enfadó y dijo que se podía demostrar que en los años 80 las calles eran más violentas. No sé cómo lo va a poder demostrar. Desde luego no en el número de homicidios, no en el número de agresiones sexuales, no en el número de implementación y creación de bandas criminales profesionales, tecnificadas, ¿verdad? Nada de eso. Así que no sé si algún día algún delincuente en los 80 le quitó 40 duros de la cartera, pues yo creo que es hora ya de superarlo. Pero estamos en un escenario donde las bandas operan con armas de guerra, con Kalashnikov. Entonces no tiene ningún sentido hacer una comparación. Bueno, para acabar os dejamos por ahí el enlace de la comisión entera, por si la queréis echar un vistazo. Las medidas que nosotros propusimos van todas encaminadas, sobre todo a lo cautelar, a anticiparse a no detener a miles de personas por robo para luego soltarles, sino a anticiparse y evitar que se roben. Una serie de medidas que tienen que ver con las órdenes de alejamiento, para la evitación del control del territorio, la evitación de la creación de bandas, cómo se usa la presión provisional, una serie de medidas, ¿no? Aumentar el coste, al fin y al cabo, para que el negocio del crimen y de la delincuencia no sea un negocio boyante para tantísima gente. Aumentar el coste, sobre todo en términos de inmediatez, ¿no? De que haya una respuesta penal inmediata a los hechos delictivos. Podéis ver ahí cuáles fueron nuestras medidas. Se hizo lo que se pudo, como siempre en estos ambientes. Hay poca tolerancia al discurso crítico, hay poca apertura de miras, la gente no quiere lo mejor para los ciudadanos. Los políticos lo que quieren es que nadie contradiga su discurso, porque eso podría tener coste en la intención de voto. Y claro, llevan 40 años diciendo lo mismo al final, porque como llevan defendiendo eso y eso es lo que les ha llevado hasta ahí, ese tipo de políticas, pues llaman a gente para que diga lo que ellos quieran oír. Y claro, está muy bien que se escuche lo que ellos quieren oír, pero es evidente que está fallando, que lleva mucho tiempo fallando. Si no fuera tan evidente, no habría una comisión específica de Barcelona para tratar la multirreincidencia. Es porque Barcelona está criminalmente muchísimo peor que cualquier década anterior que podamos comparar en mucho tiempo. Y por lo tanto, ellos mismos asumen que hay un problema. Si hay un problema, ¿qué sentido tiene seguir tomando las mismas estrategias, seguir escuchando los mismos discursos, seguir dirigiéndonos hacia los mismos ítems como los responsables de? No tiene ningún sentido. Habrá que escuchar una voz un poco crítica, alguien que diga esto va mal, lo que estáis haciendo no sirve y ahora vamos a intentar cambiar el plan y tomar esta serie de iniciativas para ver si así sí revertimos la criminalidad. Nada. O vas allí a darles la razón o se enfadan. Bueno, no es la primera asamblea legislativa, sea municipal, autonómica o nacional, a la que voy, y siempre más o menos acabamos igual, ya lo sabéis. Seguimos, de todas formas, no hay otra manera. Seguimos trasladando el mensaje. Muchísimas gracias a todos.